Constructor de la ciudad contemporánea es el resultado de una extensa investigación que iniciamos en el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Navarra allá por 1996. La preocupación era procurar o intentar identificar un elenco de textos que nos permitiesen entender cómo se había ido desarrollando el urbanismo. Es decir, existían y existen muy buenas historias del urbanismo en que hay referencias básicamente al proceso de urbanización, es decir, a las actuaciones urbanísticas, al planeamiento, pero nos parecía que un aspecto que se había investigado menos, teníamos menos bibliografía, era la propia historia de conformación de la disciplina urbanística. Con ese objetivo empezamos a identificar textos que nos pudieran ayudar. Había uno que nos parecía claramente el inicial, que es el de Ildefonso Cerdá, sobre la teoría de la urbanización, sobre la que él planteó el ensanche de Barcelona, y así fuimos estudiando bastantes textos. Intervinieron prácticamente todos los profesores del departamento y además colaboraron alumnos del proyecto fin de carrera. En un momento determinado vimos que efectivamente se podía trazar esto, una especie de historia interna de la disciplina, y a la hora de ver cómo reflejar esa investigación y cómo darla a conocer, pensamos que lo más útil era crear a modo de un gran diccionario en el que los textos fundamentales fuesen estudiados con amplitud. Y este es el resultado del libro. El libro que hemos publicado incluye 103 monografías de otros tantos textos importantes de la historia del urbanismo, que son expuestos cada uno de ellos detenidamente. Ahora veremos el modo en que se hace. El libro se completa con una introducción en la que realmente se traza unos apuntes, un esbozo de lo que podría ser una historia de la disciplina, de cómo se ha conformado, cómo ha ido configurándose la disciplina. En ella se identificaron unos periodos, unos programas que son explicados en esta primera parte del libro. Después de los capítulos dedicados a cada uno de los libros se incluye una bibliografía con más de cerca de 3.000 textos, en el que aparecen ya estructurados de acuerdo con estos autores que hemos identificado, con estos textos fundamentales que hemos identificado, y de cada uno de estos libros pues aparece por supuesto la referencia bibliográfica precisa, pero en la mayoría de los casos también un breve comentario sobre su contenido. Pues el núcleo del libro lo forman los estudios monográficos, que son un examen de 103 textos presentado alfabéticamente simplemente por el autor, los estudios monográficos, y en cada uno de ellos todos están preparados de un modo homogéneo. En cada uno de ellos hay un primer resumen, una síntesis del estudio que se hace, en el que además se aprovecha para situar la portada del libro original, una referencia al autor, una explicación del contexto en el que el libro se produce, se publica, un análisis del contenido en el que se ha procurado, además de incluir algunas imágenes del texto original, que la propia estructura, al explicar el contenido, sea la misma estructura del libro, procurando también que existan bastantes citas textuales, de modo que se permita ir desde este estudio al libro original. Quien quiere profundizar en algún aspecto pues sabe en qué página encontrarlo, y luego una valoración sobre todo atendiendo a la aportación que el libro supone para la configuración de la disciplina. Los textos están por orden alfabético: Abercrombie, Alexander, Astengo, Bacon, Bailey, Bulls, un conjunto, ya decía, de unos 103 textos, en los que pienso que hemos conseguido situar los más importantes, aunque evidentemente, como siempre en estas ocasiones, ni son todos los que están, ni están todos quizás los que son, pero sí, evidentemente, los principales. El libro se completa, por una parte, con una bibliografía, la bibliografía utilizada para hacer el estudio, en el que denominamos bibliografía sistemática, porque efectivamente está estructurada de acuerdo con las conclusiones de este estudio, es decir, la definición de unos periodos
en que la disciplina va formándose, va consolidándose, va renovándose, y dentro de cada uno de estos grandes apartados pues aparecen los textos correspondientes, en el que está el libro, las ediciones en distintos idiomas, los otros textos de ese mismo autor y obras específicas sobre esos autores. Este, digamos, es la base de la bibliografía, aunque lógicamente se complementa luego con algunos textos de carácter más general. Y las conclusiones de toda la investigación aparecen expuestas de un modo necesariamente sumario en el inicio del libro, en un capítulo que hemos llamado precisamente Aproximación disciplinar a la urbanística, que es en la que se explica primero la propia metodología de la investigación que se pretendía y los resultados, es decir, el elenco de textos y la clasificación de esos textos a través de unos periodos y unos programas que son los que aquí se van reseñando. El texto no se enfocó en ningún momento como un final, sino más bien como un comienzo, aunque sea un comienzo verdaderamente pesado y voluminoso. Es decir, se trataba de poner a disposición de los investigadores o en general de los arquitectos y los profesionales del urbanismo un material sobre el que poder trabajar. Pienso que puede ser un buen libro de consulta en el que se tiene acceso a muchos textos. Algunos de ellos no están traducidos al castellano, otros son ediciones difíciles de encontrar hoy en día. De hecho, gracias a la biblioteca, pero también a intercambio interbibliotecario, hemos conseguido algunos de estos textos de los que teníamos noticias, pero un poco más que noticias. De modo que espero que pueda ser útil para el conjunto de los arquitectos y los urbanistas de España y por supuesto de cualquiera que esté interesado en la materia.